Hola, en este video vamos a explorar algunos de los procesos más importantes de la biología celular, que es la organización celular, los cromosomas, la mitosis, la meiosis y el ciclo celular. Aunque las células son microscópicas, realizan tareas increíblemente complejas para mantener la vida. Cada segundo, millones de células en nuestro cuerpo se están dividiendo, reemplazando células viejas o reparando tejidos dañados. Para que todo esto ocurra correctamente, la célula necesita organizar su información genética y copiarla con precisión, distribuirla de manera ordenada y a continuación veremos cómo se realiza esto. En esta diapositiva observamos la estructura general de un cromosoma. Los cromosomas son estructuras formadas por ADN asociados a proteínas. Su función principal es almacenar, proteger y transmitir la información genética de una célula a otra durante la división celular. Podemos identificar varias partes importantes. Las cromatídas hermanas son dos copias idénticas del ADN producidas durante la replicación. Ambos permanecen unidas por una región llamada centrómero. También observamos los brazos cromosomáticos. El brazo corto recibe el brazo P y el brazo largo se llama brazo Q. En los extremos encontramos los telómeros, cuya función es proteger al ADN y evitar que se pierda información genética durante las sucesivas divisiones celulares. Los cromosomas pueden clasificarse según la posición del centrómero en metacéntricos, submetacéntricos, acrocéntricos y telocéntricos. Podría decirse que todos cumplen funciones similares, pero tienen diferentes dependiendo de dónde se encuentren ubicados en el centrómero. Antes de convertirse en cromosomas visibles, el ADN se encuentra en forma de cromatinas. La cromatina es un complejo formado por ADN y proteínas localizado dentro del núcleo celular. En condiciones normales, cuando la célula no se está dividiendo, el ADN permanece relativamente disperso para facilitar procesos como la replicación y la síntesis de proteínas. Las proteínas más importantes en esta organización son las histonas. Las histonas funcionan como carretes alrededor de los cuales se enrolla el ADN. Gracias a este mecanismo, una enorme cantidad de información genética puede almacenarse en un espacio extremadamente pequeño. Cuando la célula se prepara para dividirse, la cromatina comienza a compactarse progresivamente hasta alcanzar su máxima condensación, formando los cromosomas. Este proceso es indispensable porque evita daños en el ADN y facilita la distribución durante la división celular. Si imaginamos 2 metros de ADN dentro de un núcleo microscópico, resulta evidente que la organización en esta etapa es absolutamente necesaria. Ahora vamos a comparar dos mecanismos de división celular, la mitosis y la meiosis. La mitosis ocurre en las células llamadas somáticas, también llamadas células no sexuales. Estas constituyen la mayor parte del tejido del organismo, como la piel, los músculos, el hígado y los huesos. La meiosis ocurre en las células germinales, encargadas de producir gametos, es decir, óvulos y espermatozoides. La mitosis tiene como resultado de dos hijas genéticamente idénticas a la célula original. La meiosis produce cuatro hijas genéticamente diferentes entre sí. Se considera que la meiosis es una división reduccional porque reduce a la mitad el número de cromosomas. Por ejemplo, en los seres humanos, una célula con 46 cromosomas genera gametos con únicamente 23 cromosomas. En cambio, durante la mitosis se conserva el número cromosomático. Una célula con 46 cromosomas produce dos células hijas que también poseen 46 cromosomas. La función principal de la mitosis es el crecimiento, la reparación y la renovación celular. La función principal de la meiosis es generar gametos y aumentar la variabilidad genética de la población. En esta imagen se puede observar conceptos importantes relacionados con la estructura cromosomática. Los cromosomas homólogos son pares de cromosomas que poseen el mismo tamaño, forma y ubicación de genes. Uno proviene de la madre y otro del padre. Una cromatoide corresponde a cada una de las copias presentes en un cromosoma duplicado. Los cromatoides hermanos son copias idénticas producidas durante la replicación del ADN y permanecen unidas en el centrómero. Las cromatoides homólogas permanecen a cromosomas homólogos diferentes, es decir, uno materno y otro paterno. Durante la meiosis ocurre un proceso denominado recombinación homóloga o crossing over. Este fenómeno consiste en el intercambio de fragmentos de ADN entre cromatoides de cromosomas homólogas. La principal función del crossing over es aumentar la variabilidad genética produciendo nuevas combinaciones de genes. Gracias a este proceso, cada individuo que existe en el planeta Tierra posee características genéticamente únicas. El ciclo celular es el conjunto de etapas que atraviesa una célula desde su formación hasta que vuelve a dividirse. La mayor parte del tiempo ocurre durante la interfase.
La primera etapa es G1, donde la célula crece, sintetiza proteínas y realiza sus funciones normales. Posteriormente se encuentra la fase S, durante la cual se produce la replicación del ADN. Después ocurre la fase G2, en la que la célula continúa creciendo y verifica que la duplicación del ADN haya ocurrido correctamente. Finalmente se llega a la fase M, donde tiene lugar la división celular. Podemos decir que durante la interfase la célula estudia, se prepara y se reúne todos los materiales necesarios, mientras que durante la fase M presenta el examen final para poderse dividir correctamente. La mitosis se divide en varias fases perfectamente organizadas. Durante la profase, la cromatina comienza a condensarse formando cromosomas visibles. Además, desaparece progresivamente la envoltura nuclear. En la metafase, los cromosomas se alinean en la región central de la célula formando la placa metafásica. Esta alineación es fundamental porque garantiza una distribución equitativa del material genético. Durante la anafase, las cromatides hermanas se separan y migran hacia polos opuestos de la célula. En la telofase se forman nuevamente las envolturas nucleares alrededor de cada grupo de los cromosomas. Finalmente ocurre la citoquinesis, donde se divide el citoplasma y se originan dos células hijas genéticamente idénticas. Este proceso asegura el crecimiento y mantenimiento adecuado de los organismos multicelulares. La meiosis es más compleja que la mitosis, porque consta de dos divisiones celulares consecutivas, meiosis 1 y meiosis 2. Durante la profase 1 ocurre el apareamiento de los cromosomas homólogos y se lleva a cabo el crossing over o recombinación genética. En la metafase 1, los pares de cromosomas homólogos se alinean en el centro celular. Durante la anafase 1, los cromosomas homólogos se separan hacia polos opuestos. En la telofase 1 se forman dos células hijas con la mitad del número de cromosomas. Posteriormente inicia la meiosis 2. Durante la metafase 2, los cromosomas vuelven a alinearse al centro celular. En la anafase 2 se separan las cromatoides hermanas. Finalmente, en la telofase 2 y la citocinesis se originan cuatro células haploides genéticamente diferentes. Estas células corresponden a los gametos necesarios para la reproducción celular. La meiosis no solamente reproduce el número de cromosomas, sino que también contribuye significativamente a la diversidad genética de las especies. Una conclusión que podemos tener de todo este tema es que el ciclo celular es un proceso altamente regulado que permite el crecimiento, la reparación y la reproducción de los organismos. La organización del ADN en cromatina y cromosomas garantiza la correcta conservación de la información genética. La mitosis permite producir células idénticas para el mantenimiento del organismo, mientras que la meiosis genera gametos y promueve la variabilidad genética necesaria para la evolución y diversidad biológica. Comprender todos estos procesos es muy fundamental para entender cómo funciona la vida a nivel celular.